Buenas, me presento. Mi nombre es Dugliani Desiree Olavarría Chacón y les voy a hablar sobre los filtros pasivos. ¿Qué son los filtros pasivos? Son filtros electrónicos que están conformados únicamente por elementos pasivos, es decir, resistencias, capacitores y bobinas. En comunicaciones, los filtros se emplean únicamente para dejar pasar frecuencias donde se encuentre la información deseada, eliminando las restantes. ¿Qué quiere decir esto? Que únicamente el filtro dejará pasar esa frecuencia donde se encuentre la información de utilidad. De esta manera, para eliminar la mayor cantidad de interferencias y ruidos ajenos a ellas, para así nosotros como usuarios podamos disfrutar de la información recibida de una manera más fina y sin interferencias. Cuando hablamos de los cálculos y los tipos de filtros pasivos, tenemos que tener en cuenta que ellos poseen una frecuencia de corte, cuya frecuencia de corte es el punto en que la respuesta en frecuencia se reduce a una fracción determinada. En términos de potencia, quiere decir que esta respuesta se reduce a la mitad. Los filtros pueden dejar pasar frecuencias más bajas que su frecuencia de corte y frecuencias más altas que su frecuencia de corte, o en dado caso, una banda de frecuencia que está entre dos frecuencias de cortes. Para explicar eso tenemos tres tipos de filtros pasivos: los filtros paso bajos, los filtros paso altos y los filtros paso bandas. Los filtros paso bajos son todos aquellos filtros que dejan pasar frecuencias más bajas a su frecuencia de corte. Los filtros paso altos son todos aquellos filtros que dejan pasar frecuencias más altas que su frecuencia de corte. Y los filtros paso bandas son todos aquellos filtros que dejan pasar una banda de frecuencia entre dos frecuencias de corte. Esto es debido a que mayormente los filtros pasabanda poseen una combinación en serie entre un filtro paso bajo y un filtro paso alto, lo cual nos da una frecuencia de referencia entre una frecuencia mínima y una frecuencia máxima, lo cual se llama ancho de banda. Para ello, le voy a explicar tres ejemplos de estos tres tipos de filtros, comenzando con los filtros pasivos RC. Se llaman RC porque poseen dos elementos pasivos, una resistencia y un capacitor. En este caso, tenemos dos ejemplos, uno del filtro paso bajo y uno del filtro paso alto de RC, lo cual posee la resistencia, el condensador, y lo único que lo diferencia es la posición de ellos. También tenemos la gráfica en la cual expliqué que en los casos de los filtros paso bajos, como se ve aquí, deja pasar frecuencias más bajas que su frecuencia de corte, de la frecuencia de corte hasta las más bajas. Y en el caso del filtro paso alto, que son las frecuencias más altas de su frecuencia de corte a partir de ahí. Entonces, tenemos la fórmula que denota a los filtros pasivos de RC, que es que su frecuencia de corte es igual a 1 entre 2pi por la resistencia y por el condensador, dándole un valor normalizado, cualquier valor, a la resistencia. En este caso podemos poner 1 kilo ohmio, y al condensador de un valor normalizado que se encuentra en el mercado, en este caso de 4,8 microfaradio. Entonces, ya teniendo nuestros valores, lo que hacemos es sustituir en nuestra fórmula, donde nuestra frecuencia de corte es igual a 1 entre 2pi
por el valor de nuestra resistencia, que es 1 kiloohm, que sería 1 por 10 a la 3, por el valor de nuestro condensador, que es 4,8 microfaradio. Entonces sería 4,8 por 10 a la menos 6. Entonces, sustituimos este valor en la calculadora. Sería 1 entre 2pi por 1 por 10 a la 3 por 4,8 por 10 a la menos 6. Lo cual nos da que nuestra frecuencia de corte para nuestro filtro pasivo de RC es igual a 33,15 Hz. Ahora les voy a explicar un ejemplo sobre los filtros pasivos de RL. Ahora les voy a explicar el ejemplo de los filtros pasivos de RL. RL porque también posee dos elementos pasivos, en este caso la resistencia y la bobina, que se denota con la letra L. Tenemos los dos casos, los dos ejemplos del filtro de RL paso bajo y el filtro de RL paso alto. Como dije en el caso anterior, lo que cambia son las posiciones de la resistencia y la bobina. La fórmula para este tipo de filtro se denota que su frecuencia de corte es igual a la resistencia entre 2pi por la bobina, lo cual le damos un valor cualquiera normalizado a la resistencia de 330 ohms y a la bobina un valor de 5 milihenrios, cualquier valor que sea normalizado y se pueda encontrar en el mercado. De esta manera nosotros lo que hacemos es sustituir el valor de nuestra resistencia, que es 330 ohmios, entre 2pi por el valor de la bobina, que sería 5 milihenrios. Entonces sería 5 por 10 a la menos 3, ya que es mili. De esta manera sustituimos y metemos los valores en nuestra calculadora, lo cual nos daría 330 entre 2pi por 5 por 10 a la menos 3 y eso nos da un valor de 10,50 kilohertz. 10,50 kilohertz. Ahora pasamos a explicar los ejemplos de los filtros paso bandas. Ahora aquí tenemos el ejemplo de los filtros paso bandas. En este caso tenemos aquí la gráfica que yo expliqué, donde tenemos la frecuencia de corte 1, la frecuencia de corte 2 y nuestra frecuencia de resonancia. Y también tenemos nuestro filtro paso banda, donde tenemos este filtro, el primer filtro que podemos ponerlo, que es un filtro que trabaja como filtro pase alto, y nuestro segundo filtro que trabaja como un filtro paso bajo, ¿verdad? Aquí, como expliqué también, la banda que está entre la frecuencia de corte 1 y la frecuencia de corte 2 es lo que nosotros conocemos como ancho de banda. Bueno, aquí tenemos la fórmula para nuestro filtro pasabanda, que sería nuestra frecuencia de corte, que es igual a 1 entre 2pi por la resistencia por el condensador, debido a que estamos trabajando con dos condensadores. Por lo tanto, nosotros lo que tenemos que hacer es agarrar los valores de nuestra resistencia 1
de nuestra resistencia 2, de nuestro condensador 1 y de nuestro condensador 2, el cual mi resistencia 1 es de 2 kiloohmios, nuestra resistencia 2 es de 1 kiloohmios, nuestro condensador 1 de 100 microfaradios y nuestro condensador 2 de 1 microfaradio. De esta manera sustituimos en la fórmula para calcular nuestra primera frecuencia de corte, lo cual nuestro FC1 es igual a 2pi por 2 por 10 a la 3, ya que está en kilos, por 100 microfaradios, que es 100 por 10 a la menos 6. Sustituyendo, metiendo esos valores en la calculadora, nos da una frecuencia de corte 1 de 0,53 Hz. Ahora, para nuestra frecuencia de corte 2, usamos la misma fórmula, solo que sustituyendo los valores de nuestro segundo filtro, paso bajo, nuestra resistencia 2 y nuestro condensador 2, que sería 1 entre 2pi por el valor de la resistencia 2, que sería 1K, 1 por 10 a la 3, por el valor de 1 microfaradio, que es nuestro condensador 2, que sería 1 por 10 a la menos 6. Entonces nuestra frecuencia de corte 2, metiendo esos valores en la calculadora, nos da los pi por 1 por 10 a la 3 por 1 por 10 a la menos 6, un valor de 159,15 Hz. Ahora, para tener nuestra frecuencia de resonancia, tendremos que calcular nuestro ancho de banda, que se denota BW, lo cual mi BW es igual a mi frecuencia de corte 2 menos mi frecuencia de corte 1. Entonces, mi frecuencia de resonancia o mi ancho de banda sería 159,15 Hz menos 0,53 Hz, lo cual mi BW me da 0,53, valor de 158,62 Hz. Y bueno, esto es todo sobre los filtros y los cálculos y los tipos de filtros pasivos. Espero hayan entendido. Muchas gracias.